Muy buenos días, hermanos, hermanas. Les saludo en el amor del Señor y damos gracias como siempre al Señor el privilegio que nos da de compartir un día domingo más juntos para escuchar su palabra, tener comunión y por supuesto también tener la oportunidad de ministrar a mucha hermandad que nos ve a través de la página internet en www.iglesiacristianalaserena.cl y bueno, y también a aquellos que aún el Señor no ha tocado sus corazones. La esperanza también es que su palabra cumpla ese maravilloso milagro de dar nuevo nacimiento a quienes serán hijos de Dios. El día de hoy, hermanos, vamos a tocar la segunda parte de este capítulo 5, que lo hemos dividido en 5 partes en realidad. La primera, que correspondía del versículo 1 al 5, que leímos y estudiamos la semana pasada, obedece principalmente al hecho de volver otra vez a, como ha sido la tónica de toda la carta de Juan, en esta especie de enseñanza como espiral que dijimos, ¿no es cierto? Para no decir tornado, porque no están como para decirlo, ¿no? Una especie de espiral en el cual nos vamos encontrando con la temática del amor una y otra vez, y ese amor a Dios, de Dios, por Dios, se va uniendo a distintos elementos con un hilo conductor, que por cierto es el amor de Dios, el amor entre los hermanos, y el versículo o el capítulo 5 habla acerca del amor a Dios, podríamos decir, ¿no es cierto?, demostrado a través del cumplimiento de sus mandamientos. Entendiendo que la palabra mandamiento a veces nosotros la asociamos específicamente con los 10 mandamientos, que por cierto los incluye, y con esto quiero ser absolutamente enfático, los incluye, pero no se está refiriendo solamente a eso. La misma Tanaj o el Antiguo Testamento que se llama, o como le llamamos nosotros, ¿no es cierto?, en idioma español, hace referencia a la ley, los profetas, los salmos, por lo tanto está dando a entender el hecho de que todo lo que llamamos nosotros el Antiguo Testamento son mandamientos de Dios, con todo lo que ya hemos largamente revisado a lo largo de los años. Pero por supuesto el amor a Dios de parte de nosotros se refleja a través de acciones, y esas acciones tienen directa relación con la obediencia a esos mandamientos. Y sumado a eso, Dios nos dice que sus mandamientos no son gravosos. Recuerdan esa palabra, ¿no es cierto? Que no es una carga. ¿Por qué? Porque el mismo Señor que nos da esos mandamientos, nos da el poder para cumplir esos mandamientos. No es algo que viene de nuestra propia naturaleza. Recuerda, nuestra propia naturaleza, Dios no puede sacar nada de nuestra propia naturaleza en favor de la naturaleza espiritual. Eso es algo que a veces nos cuesta a nosotros entender porque no lo logramos ver en toda su magnitud. Pero lo que está haciendo Dios es justamente transformar esa naturaleza caída en vía de que el Espíritu que nos ha dado vaya produciendo esa nueva criatura cada vez más parecida al primogénito que es Jesucristo. Entonces, todo este proceso que a veces nosotros nos confundimos un poco, se facilita mucho con el concepto de la obediencia. Cuando nosotros obedecemos sus mandamientos, estamos ciertamente dando fe de que creemos y amamos a Dios. Por cierto que esa obediencia no debe venir de un concepto religioso, sino que debe venir de una gratitud, de un corazón transformado, y aquello que realmente nos hace la vida gravosa debiera ser justamente todo aquello que se nos opone, en nuestra naturaleza caída, a vivir una vida plenamente entregada a nuestro Salvador. Entonces, terminó el pasaje de la semana pasada con el versículo 5 que dice: ¿quién es el que vence al mundo? Es una pregunta, ¿no es cierto? Una pregunta abierta, diríamos nosotros. Y en la misma pregunta hay una respuesta a manera de pregunta. Dice: sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Entonces no hay otra manera de vencer esa corriente del mundo que viene en una gradiente contraria a nosotros y que no tiene un poder gigantesco para arrastrarnos con ella. Sin embargo,
lo sobrenatural es que a pesar de que esa gradiente nos supera enormemente en lo humano, es imposible que pueda vencer lo espiritual. Por eso es que decimos, y la palabra dice, ¿no?, nosotros, que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Y eso se hace vivo cada vez que nosotros vencemos ese mundo, esa corriente de pensamiento que es contraria al pensamiento de Dios, a la voluntad de Dios, a los mandamientos de Dios. Pero para el verdaderamente nacido de nuevo, no resulta gravoso esos mandamientos, sino que todo lo contrario, como dijo siglos antes el rey David en el Salmo 119, verso 97, que lo vimos la semana pasada también. Oh, y es una expresión, oh, cuánto amo tu ley. Ella es mi deleite todos los días. Entonces, la importancia de lo que está Juan aquí probando es de que un verdadero cristiano, nacido de nuevo, amará los mandamientos de Dios, y esos mandamientos no le resultarán gravosos, sino que lo que resultará gravoso, vuelvo a insistir, es nuestra naturaleza caída que nos impide vivir de esa manera, El día de hoy vamos a revisar un pasaje, una sección que va del versículo 6 hasta el 11, que también de alguna manera, de aquí en adelante, necesitamos estar muy concentrados para no divagar en relación a lo que Juan comienza a revelarnos por medio del Espíritu Santo. Y es en este momento cuando nosotros tenemos que recordar con mayor claridad el contexto en el que Juan está escribiendo esta carta, el primer siglo, y en ese primer siglo está contrarrestando una corriente que ya estaba haciendo mella dentro de la iglesia, que es el gnosticismo. Una corriente en esta mezcla de la cultura griega, ¿no es cierto?, y también la cultura romana o la cultura greco-romana con la cultura judía, una cultura eminentemente, por hablar en términos gruesos, una cultura monoteísta versus una cultura politeísta, una cultura completamente entregada a los deseos de la carne versus una cultura que más bien luchaba contra esos deseos carnales. Por lo tanto, hay un choque gigantesco, y como el gnosticismo, al igual que todos estos movimientos de carácter esotéricos que llamamos hoy día, ¿no es cierto?, son muy atractivos porque la verdad que son sumamente permisivos, por lo tanto, cabe lo que quieras llevar en ese camino. Por lo tanto, y no hay una negación abierta de Dios, sino que más bien hay una inclusión. Si tú crees en Dios a esta manera, está súper bien. Y te puedes poner al lado de aquel que cree en Dios a esta manera y a esta manera y a esta manera. Y si nosotros consideramos que este ente universal, o como dicen los masones, el gran arquitecto del universo, que es un ente etéreo, ¿no es cierto?, y que puedes darle tú el nombre que tú quieras, bueno, eso en definitiva permite, entre comillas, que no exista ningún tipo de roce, porque esta es mi manera de vivir mi espiritualidad, ¿no es cierto? Y recuerde que la espiritualidad del hombre caído no es espiritualidad, aunque la Biblia incluso le llama en algún momento el espíritu del hombre, pero lo que está diciendo ahí es que el espíritu del hombre, o el hombre en sí, necesita tener una vida espiritual, pero esa vida espiritual es una vida muerta porque ese espíritu es una acción almática de sus emociones y su deseo egoísta de tener un Dios a su medida. Entonces, cuando llegamos a ese punto, vemos que ahora Juan va a testificar y va a dar una prueba de que Jesús es Dios, y entre otras cosas los gnósticos, liderados en aquel entonces por un falso maestro que se llamaba cristiano, incluso los escritos dicen que participaba de alguna iglesia, que se llamaba Cerinto. Este hombre, ¿no es cierto?, entre otras cosas que enseñaba, era el hecho de que Jesús en realidad nunca vino físicamente, sino que lo que vimos de Jesús, o lo que vieron de Jesús, sus ojos, o los ojos de aquellos que fueron testigos, era solamente una especie, y ahí viene la palabra espectro, que es una cosa híbrida entre algo no físico con físico, ¿no es cierto? Entonces, es raro de explicar, pero ahí viene la palabra espectro. No es algo que no vemos, sino que es algo que vemos, pero no es físico. No es físico. Imagínense ustedes, bueno, esto ya estaba en la iglesia y de alguna manera
los relatos de la resurrección de Jesús, de la forma en cómo Jesús se aparecía y se desaparecía, el Cristo resucitado, daba pie para que muchos creyeran que efectivamente esta situación era así. Obviamente no es así, pero quisiera que recordáramos este contexto para entender por qué Juan usa estos argumentos para testificar acerca de que Jesús es Dios, y no solamente que es Dios, sino que efectivamente vino y era 100% un ser humano, pero también 100% Dios. Algo que para nosotros, por cierto, es imposible entender en toda su magnitud, pero que está descrito de tapa a tapa en la Biblia. Vamos a leer Primera de Juan capítulo 5, versículos 6 al 11. Dice el apóstol Juan, inspirado por el Espíritu Santo: este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre. Y estos tres concuerdan. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios. Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. Padre amado, te damos gracias esta mañana, y al hacer lectura de tu palabra te pedimos que el Espíritu Santo nos guíe a toda verdad y podamos, Señor, discernir aquello que tú quieres comunicarnos por medio de este pasaje. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, acá tenemos un pasaje, como dije, más o menos, hasta cierto punto, complicado de interpretar, pero si tiene usted en mente el contexto, esta presión de los gnósticos, ¿no es cierto?, se va a dar cuenta de que entonces ahora Juan va a hacer como una especie de cierre de todo lo que ha venido testificando, principalmente en relación a nosotros como hijos de Dios. Va a cerrar o hacer un cierre en relación a quién es Jesús y el testimonio, no de hombres, acerca de Jesús, que ya lo hemos visto, ¿no es cierto? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, en fin, todas las testificaciones o los testimonios que dieron los hombres, por cierto que son verdad a la luz de la deidad de Jesucristo. Pero lo que va a hacer aquí Juan es un énfasis absoluto, porque va a decir que el que testifica que Jesús es Dios no es nadie, nada más y nada menos que Dios mismo. Dios mismo. Lo primero que dice: este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre. No mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Bueno, este versículo 6 comienza declarando que Jesús vino, ¿no es cierto? ¿Y mediante qué cosa? Agua y sangre. Eso que nos puede resultar más o menos extraño, tenemos que interpretarlo, por cierto, a la luz de la propia Escritura. No podemos empezar a divagar aquí. Yo creo que, mira, en realidad la sangre se puede referir a esto, el agua se puede referir a esto otro. Tenemos que buscar en la misma Escritura a qué se refiere en relación a todo el contexto. Quien está testificando acá es Dios, ¿no es cierto? Y también va a decir Dios y el Espíritu. Por lo tanto, tenemos que buscar a qué se refiere este concepto de este testimonio. Y por cierto, el término o la declaración mediante agua y sangre, atendiendo que es Dios el que está testificando de su Hijo, nos lleva ni más ni menos que al bautismo. Recuerde usted en el bautismo, en Mateo capítulo 3. Mateo capítulo 3. Bueno, la escena del bautismo es muy conocida para nosotros, el bautismo de Jesús. En alguna parte de el Jordán, del lado de la Galilea, va Jesús a hablar con, o se presenta a Juan el Bautizador, que es la verdadera traducción.
Recuerde que Juan y Jesús eran medio primo, pariente, ¿no es cierto? Él era hijo de Elizabeth, una prima mayor de María, la madre de Jesús, y entonces había una cierta relación entre ellos. No sabemos si jugaban cuando chicos, no, pero una cierta relación. ¿Ya? Capítulo 3, versículo 13. Entonces Jesús vino a Galilea, a Juan al Jordán, para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Ahí nos damos cuenta que Juan tenía conciencia de quién era Jesús. ¿No es cierto? Se presenta Jesús, aquel Mesías por el cual Juan había nacido y de quien daba testimonio, y comenzó a dar testimonio 6 meses antes más o menos de la aparición pública de Jesús. Y entonces ahora aparece este Mesías que él reconoce en el Evangelio de Juan y dice ahí el Cristo, ¿no es cierto? El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por lo tanto, hay una sorpresa en Juan porque este Cordero viene a ser bautizado por él, que por cierto estaba lejos de serlo. Pero aquí vemos, ¿qué cosa? La obediencia de Jesús. La obediencia de Jesús. No era si Jesús necesitaba bautizarse o no, era si iba a obedecer todo el plan de Dios. Todo el plan de Dios. Y la respuesta de Jesús es, versículo 15, pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Todo lo que Dios dice hay que hacer. Todo lo que Dios dice hay que hacer. Eso es lo que le está diciendo. Entonces le dejó. Versículo 16. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Hubo una voz en los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Ahí Jesús, en medio de las aguas del Jordán, emerge después de este bautismo, y entonces el testimonio de Dios Padre y del Espíritu Santo en forma de una paloma, no era la paloma, el Espíritu Santo en forma de una paloma, representa que el Padre y el Espíritu Santo están testificando del Hijo y dicen: este es mi Hijo, dice Dios, amado, en quien tengo complacencia, en quien estoy completo. La complacencia de que Él obedece todo. Recuerden, Jesús tuvo y obedeció toda la ley. Toda la ley fue obedecida por Dios, por nuestro Señor Jesucristo. De manera que Él cumplió la ley. Por eso es que la ley no ha sido abolida. La ley ha sido cumplida. Cuando nosotros somos declarados hijos de Dios, en la justicia de Dios, no es que se nos borra la ley, sino que nos hacemos, sin serlo, cumplidores de esa ley. Y ahora Dios ya, en la persona de nuestro Señor Jesucristo, en el cielo, opera como nuestro abogado, nuestro defensor. Porque aunque somos posicionalmente cumplidores de la ley, no lo somos vivencialmente, porque igual pecamos. Pero ahora tenemos abogado para con el Padre, a Jesucristo el justo. ¿Por quiénes? Por nosotros, quienes posicionalmente fuimos trasladados de las tinieblas a la luz, de la injusticia a la justicia, de la perdición a la salvación. Entonces, he ahí el testimonio del Padre: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y a eso es lo que se está refiriendo Juan, décadas después que Jesús vino en agua. El testimonio del bautismo. ¿Por qué es importante bautizarse? Y al tiro la gente que no quiere bautizarse, porque esto es así, hermano, uno es tan... Es la negación, siempre nosotros estamos negando las cosas. ¿Pero por qué tengo que bautizarme si yo? Bueno, ¿por qué Jesús lo hizo? ¿No es cierto? Sí, pero yo ya creo. Bueno, hay que bautizarse. Hay que bautizarse. Es como cuando alguien le dice: oye, tú tienes diabetes. No, si en realidad no tengo diabetes, lo que pasa es que a veces yo como mucho dulce y se me sube el azúcar. No, tú tienes diabetes. Y negamos y negamos y negamos. ¿Ya? No, si en realidad, mira, me voy a poner a hacer ejercicio y así se me va a bajar la cuestión. No, ya sonaste, el ejercicio no te sirve. Eres. Y si no quieres pasar a la segunda etapa, es preferible que te apoyes y hagas lo de la primera etapa. Y entonces acá lo que está diciendo Juan es: ahí está el testimonio del agua. Más adelante,
un par de veces más, y específicamente en el monte de la Transfiguración, en el monte Tabor, el Padre también testifica de Jesús, pero no en relación al agua, lo hizo en relación al bautismo. Nosotros nos bautizamos porque simbólicamente no somos salvos por bautizarnos, nos bautizamos porque somos salvos. Porque el bautismo que corresponde, como dice la carta de Pedro, no es mojar el cuerpo, no es un ritual. Es una ordenanza en la cual todo cristiano se hace uno simbólicamente en la muerte y resurrección de Cristo. Jesús lo hizo, ¿lo necesitaba Jesús? Por supuesto que no, pero Él se sujetó a toda la palabra de Dios. Por eso Dios dice, este es mi hijo en quien yo tengo complacencia. En quien yo tengo complacencia. No, en realidad no me voy a bautizar porque pucha, yo aquí, acá, que esto, que el rollo, que acá, que esto, que hace frío. No sé, aquí a nadie se lo obliga, por supuesto, porque esto es algo que se tiene que enseñar y se tiene que buscar hacer. Buscar hacer. Entonces, el testimonio del agua. Cuando estamos hablando del testimonio del agua, estamos hablando, por cierto, del bautismo. Ahora, dice también que vino en sangre. Volvemos a 1 de Juan. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre. No mediante agua solamente, que es el comienzo de su ministerio. El comienzo de su ministerio. Él estaba haciendo una representación de lo que haría aproximadamente 3 años después en una cruz. ¿No es cierto? Morir y después de 3 días resucitar. Entonces dice en sangre. Ahora, Mateo 27, 50 al 54, ahí mismo en Mateo. Estamos ahora en la escena del final del ministerio de Jesús. Mateo 27, 50 al 54. Tenemos el testimonio ahora al final. Ya no es con agua, es con sangre. Comenzó su testimonio bautizándose. Termina su ministerio sangrando. En ese momento Dios Padre no abrió los cielos para decir, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. De hecho, cerró los cielos. Dice que hubo tinieblas más o menos por 3 horas. Unas tinieblas absolutamente sobrenaturales. Se calcula que Jesús muere alrededor del mediodía, en el cenit del sol, sobre todo en esa región del mundo donde el sol pica. Bueno, hubo una tiniebla, una oscuridad sobrenatural, pero Dios no se queda sin testimonio. Dios testifica. Vamos a ver, versículo 50. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. He aquí el velo del templo se rasgó en 2, de arriba a abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Un terremoto, ¿no es cierto? Y además una oscuridad, que nos lo dice Lucas, ¿no es cierto? Una oscuridad. Y todos estos eventos se suman a algo totalmente sobrenatural que no vamos a tratar ahora. Y se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Imagínense eso, resucitó gente. Gente volvió a la vida, un terremoto sobrenatural, una oscuridad sobrenatural, un evento sobrenatural que se rasga el velo del templo, lo que significaba simbólicamente que el lugar santísimo ya no era exclusivo para el sumo sacerdote, sino que ahora todos, como dice Hebreo, dice, tenemos entrada al trono de la gracia. Todos nosotros somos sacerdotes, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Y entonces ya no existía esa economía de la religión, sino que ahora había la economía de la relación con Dios mismo por medio de la gracia. Todo eso es el testimonio del Padre cuando Jesús derramó su sangre. Si Jesús no derrama su sangre, no puede haber todo este testimonio. Este testimonio, aunque fue un testimonio físico, donde no se escucha la voz del Padre como se escuchó en el bautismo, es tan potente que el centurión, en el versículo 54 dice, y el centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, viendo el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron, verdaderamente este era Hijo de Dios.
Este es Jesús que ha venido en agua y en sangre. El testimonio que Juan está diciendo, también no olvide el contexto. Los gnósticos, no, Jesús era un espectro, no, Jesús era un hombre. Pero no un hombre como nosotros, era un hombre sin pecado. No solamente que no cometió pecado, en él no había pecado. Y él cumplió completamente la ley. Recuerde que la palabra dice que él fue tentado en todo, pero sin pecado. Y con esto Juan está dando un golpe a los gnósticos, específicamente. Pero también nos está dando a nosotros un testimonio. Y ese testimonio no es de un hombre, ese testimonio es de Dios. Por eso dice más abajo, el que no cree este testimonio hace no a un hombre, a Dios mentiroso. ¿Te imaginas tú decirle mentiroso a Dios? ¿Te imaginas la misericordia de Dios con los cientos y miles de inconversos que niegan que Jesús es Dios, el Hijo de Dios, que en ningún otro hay salvación? No hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo en el cual podamos ser salvos. Y entonces la misericordia de Dios, la compasión de Dios hacia un mundo que le rechaza, Entonces, volvamos a Primera de Juan. La primera pregunta que nosotros podríamos hacer es de quién se está testificando. Y obviamente se está testificando del Hijo. La segunda pregunta que nos podríamos hacer es ¿quién es o quién está testificando? Ya la hemos respondido, el Padre y el Espíritu Santo. Obviamente no está el testimonio del Hijo, porque el Hijo testifica del Padre. Toda la vida de Jesús fue un testimonio del Dios Padre. Y vamos a ver en Juan capítulo 5, versículo 30 al 37. Evangelio de Juan. Capítulo 5, versículo 30 al 37. La palabra testimonio en estos pocos versículos aparece 10 veces. Por lo tanto, el centro del mensaje es el testimonio. Testimonio, testificar. La palabra testimonio viene de la raíz martus, que es de donde proviene la palabra mártir. Y mártir es alguien que testifica al punto de perder su vida por hacerlo. Un mártir no es alguien que solamente verbaliza que cree en Dios. Un mártir es aquella que es capaz de morir por esa verdad de Dios. Y eso es lo que ocurrió a lo largo de todos los siglos, partiendo del primer siglo, con miles y miles de hermanos y hermanas nuestras que fueron mártires. El primero que registra el libro de los Hechos es Esteban, ¿recuerdan? Él testifica, y testifica no de una cosa solamente emocional, sino que se toma aproximadamente 40 versículos para explicar con la ley y los profetas que Jesús es el Mesías. Ese fue el testimonio. Nuestro testimonio no es algo suelto. Nuestro testimonio, como dice acá, es congruente. Es congruente. 1500 años de escritura, más de 40 autores distintos en distintos continentes, con todas las separaciones culturales, idiomáticas que tú te puedas imaginar. Sin embargo, entre Génesis y Apocalipsis hay una congruencia sobrenatural porque es la palabra de Dios. Porque es la palabra de Dios. Entonces, el testimonio es la clave de este pasaje. Ahora, veamos Juan, capítulo 5, versículo 30 al 37. Jesús ahora está testificando. El Padre y el Espíritu testifican de Él, pero Jesús en su vida testificó de Dios, Padre. No puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Otro es el que da testimonio acerca de mí, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Vosotros enviasteis mensajeros a Juan, y él dio testimonio de la verdad. Pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, mas digo esto, para que vosotros seáis salvos. Él era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz.
Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese las mismas obras que yo hago dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto. El Padre da testimonio de mí, yo doy testimonio del Padre. Las cosas que el Padre me dijo que hiciera, esas hago. Las cosas que el Padre me dijo que dijera, esas digo. Por eso es que el Padre dice, este es mi Hijo amado, yo estoy complacido en él. 100% obediente. 100% obediente. Volvemos a Primera de Juan. Este versículo 7, hermanos, es justo que ustedes sepan que este versículo 7 tiene un agregado, y lo voy y por favor no se trata este mensaje de hablar del agregado, que por lo demás no va en contra del contexto ni de la intención de todo el texto, pero está absolutamente identificado. Dice, porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Lo que debiera decir solamente ahí es porque tres son los que dan testimonio. Porque tres son los que dan testimonio. Lo que sigue a continuación en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno, es un agregado que, y en las Biblias nuevas me parece que sale abajo una observación. Y esto no quita que no afecta la palabra de Dios, porque además está absolutamente identificado. Esto no sale en los manuscritos más antiguos, sale en manuscritos más modernos y manuscritos que fueron tomados de la traducción La Vulgata Latina, que fue una traducción que hizo Jerónimo, en la cual, ¿no es cierto?, no solamente hizo algunos cambios y agregados así, sino que otros también. Aquí también lo que está tratando de explicar, y de hecho esto se llama la coma joánica, así se le llama en cuanto al estudio bíblico propiamente tal, la coma joánica es, y aparece en algunas versiones entre paréntesis también. Lo que está diciendo y lo que quería aquí, para que ustedes vean la lucha del primer siglo con los gnósticos, no terminó y no ha terminado, porque los gnósticos después la emprendieron con el Espíritu Santo. Como muchas iglesias el día de hoy que tratan de decir que el Espíritu Santo es el Señor de la iglesia, que el Espíritu Santo es el que gobierna la iglesia. No, el que gobierna la iglesia es Cristo. El Espíritu Santo nos lleva a Cristo. Esa es la misión del Espíritu Santo, llevarnos a Cristo. Nuestro Salvador no es el Espíritu Santo, nuestro Salvador es Cristo. Pero el Espíritu Santo da testimonio a nosotros de que Cristo es nuestro Salvador. ¿Se entiende eso? Son cosas sutiles, pero se tiende a esto muchas veces, y esta versión, la Vulgata Latina, incluye esto para esclarecer de alguna manera el concepto de la Trinidad, del Dios Trino. Por lo tanto, debemos decirlo, y vuelvo a insistir, no afecta en nada el sentido de todo el texto, y es importante que ustedes también lo sepan, Y entonces, así como existe, por ejemplo, el cambio que los testigos de Jehová hacen. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Los testigos de Jehová en su versión colocan y era un Dios. Y eso está identificado. ¿Por qué? Porque los textos originales existen. Las copias originales están. Por lo tanto, está todo resguardado. Por lo demás, esto, ¿no es cierto?, originalmente tenía un destino que fue siendo ocupado posteriormente por el mismo catolicismo romano. La Vulgata Latina. Aquí en Chile y en todas partes del mundo, la Vulgata Latina era lo que estaba. Por eso es que hoy día han salido nuevas traducciones, muchas de ellas, ¿no es cierto?, que no toman en consideración la Vulgata Latina, sino que los textos antiguos. ¿Ya? Dicho ese paréntesis, seguimos para que tenga claridad en eso y no vaya a decir cosas, esta cosa, entonces no es la palabra de Dios. No. Dice, estos tres son los que dan testimonio, refiriéndose intrínsecamente, no explícitamente, intrínsecamente al Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Versículo 8, y tres son los que dan testimonio en la tierra, el Espíritu, el agua y la sangre, y estos tres concuerdan. Ese sí está, por cierto. Tres son los que dan testimonio, ¿dónde? En la tierra. Cuando dice, tres son los que dan testimonio en el cielo,
después dice, 3 son los que dan testimonio en la tierra. ¿Quiénes son los que dan testimonio en la tierra? El espíritu, el agua y la sangre, que ya vimos, y agrega, estos 3 concuerdan. Eso es lo que habla de la congruencia de la palabra de Dios. Fíjense, Isaías, capítulo 42. Isaías, estamos hablando de 8 siglos antes de Cristo. Isaías 42, 1. Las palabras del Padre ya estaban escritas. No fue algo que se le ocurrió al Padre en ese momento. 8 siglos antes ya el profeta Isaías, entre otras cosas, el profeta Isaías había hablado de que la Virgen concebiría un hijo, ¿no es cierto? Y todo el Antiguo Testamento, toda la ley y los profetas hablan acerca de la venida del Mesías. En los Salmos, en todos lados está la venida del Mesías, descrita con lujo de detalles. Capítulo 42, versículo 1. He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. Se está refiriendo a lo mismo que dice 8 siglos después, y ya estaba anticipado. Por eso es que es tan importante que cuando los seres humanos no creen el testimonio de Dios, no es porque no tengan argumentos. No es porque no tengan argumentos. Lo que pasa es que si creemos en Dios o obedecemos a Dios, sabemos que tenemos que rendir cuenta. Buda no te va a pedir cuenta. Mahoma no te va a pedir cuenta. Los gurúes que abundan, ¿no es cierto?, no piden cuenta. De hecho, la gente dice, yo no le rindo cuentas a nadie. Y eso suena como casi algo deseable. Pero cuando llegamos a Cristo, y Cristo nos coloca delante su ley, y Cristo nos muestra nuestra pecaminosidad, entonces solamente el Espíritu de Dios es el que puede transformarnos, puede cambiarnos y puede darnos la claridad de convencernos de que somos pecadores, de que estamos perdidos, de que estamos condenados y que merecemos estar así. Pero ese mismo Espíritu Santo que nos lleva abajo es el mismo Espíritu Santo que nos lleva arriba. Pero la salvación no comienza con los halagos a mi persona, ni cuán bueno soy, ni todo lo que he hecho, ni lo que merezco. La verdadera salvación comienza con todo lo contrario, pero no para destruirnos. Finalmente eso es lo que va a destruir al hombre. Cuando cree en sí y en su propio testimonio o en el testimonio de los demás. No, sí, es súper buena persona, es un pan de Dios. O mi propio testimonio, yo soy re bueno. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es la posición de Dios respecto a mí? ¿Qué piensa Dios de mi condición? Eso es lo único que importa. La próxima semana vamos a hablar de la vida eterna. Y la vida eterna, o es vida eterna, o es muerte eterna. Es muerte eterna. 3 son los que dan testimonio en la tierra, el Espíritu, el agua y la sangre, y estos 3 concuerdan. ¿Cómo es que ha dado testimonio el Espíritu Santo del Hijo a lo largo de toda la Escritura? De toda la Escritura. Todo el Antiguo Testamento fue inspirado por Dios en el Espíritu Santo. Cuando vamos a 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 19 al 21. El apóstol Pedro, haciendo alusión en los versículos anteriores a la transfiguración y que ellos fueron testigos oculares de la transfiguración, sin embargo, no coloca la transfiguración como
el testimonio para nosotros que no fuimos testigos oculares. Él dice, aunque nosotros fuimos testigos oculares, no es sobre eso que nosotros debemos poner nuestra fe. Dice, tenemos también la palabra profética más segura. ¿Más segura que qué? Que cualquier experiencia, en este caso una experiencia increíble de la transfiguración, pero es una experiencia. Cuando nosotros ponemos el énfasis en las experiencias, empezamos a perder de vista la palabra, porque lo que queremos es entonces tener experiencias con Dios, y entonces queremos experimentar a Dios y no creerle a Dios. Pedro dice, tenemos también la palabra profética más segura que ¿qué? Que las experiencias en general, verdaderas, y por cierto, ni hablar de las falsas. Hay gente que dice, no, yo tuve una tremenda experiencia con el Señor, yo entonces, amén, un regalo de Dios, pero espero que tu fe en Dios no esté basado en esa experiencia, porque las experiencias en nuestra carnalidad, y Satanás es muy sutil, son demandantes. Y entonces, ¿sabes qué? Que no estoy como seco. ¿Qué significa estoy como seco? No, como que no siento que estoy, no. ¿Sabes cuándo estamos secos? Cuando no estudiamos, cuando no nos congregamos, cuando no aprendemos, cuando no vemos que el Espíritu Santo nos cambie. De hablar de una manera a hablar de otra manera, de gustarte unas cosas a gustarte otras cosas. El cambio es sobrenatural. Los otros son experiencias. Puedes ir a un concierto de rock cristiano y vas a tener una tremenda experiencia. Pero lo que realmente es el termómetro de no estar seco es estar siendo transformados día a día por el poder de la palabra. Y en ese proceso, Dios puede, en su infinita soberanía y voluntad, dar experiencias a algunos. Y yo no niego las experiencias, siempre que éstas se ajusten a la palabra, porque si una experiencia no se ajusta al modelo de la palabra, entonces nosotros, no estoy diciendo que sea exactamente la misma experiencia, pero si alguien me dice, se me apareció un ángel anoche y me dijo, congrégate, yo diría, no necesita aparecerte un ángel para que te congregues, pues si está escrito. ¿Ya? Entonces, cuidado con eso. Y no se trata de, y ya, que mata el espíritu y todas esas tonteras. No es así. No es así. Porque la espiritualidad, aquí el mismo apóstol dice, tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como antorcha que alumbra el lugar oscuro hasta que el día esclarezca. Viene ese día, y el lucero de la mañana, que es Jesús, salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo da testimonio del Hijo, da testimonio de Jesús, da testimonio por medio de la palabra que inspiró a hombres caídos como nosotros, pero que Dios los usó como instrumentos para profetizar todo lo que Jesús haría, diría, cuándo vendría, cómo moriría, qué diría. Todo eso fue inspirado por el Espíritu Santo, y entonces el Nuevo Testamento no se puede desconectar del Antiguo Testamento porque es el cumplimiento. Y hoy nosotros tenemos el privilegio de tener toda la Escritura que es inspirada por Dios. Y esa Escritura dice que es útil para redarguir, para corregir, para enseñar, para preparar, para instruir, a fin de que el hombre de Dios esté preparado para toda buena obra. Es decir, nuestro accionar como cristianos no viene de las experiencias, viene de la transformación que la palabra de Dios hace en nosotros cada día. Y entonces el Espíritu Santo es el que guía esa transformación, porque el mismo Señor Jesucristo dice, el Espíritu Santo os guiará a toda verdad. ¿Por medio de qué? De su palabra. De su palabra. El que tiene al Hijo tiene la vida. Vamos a llegar ahí. Entonces, volviendo a Primera de Juan. Ven que no es un pasaje más o menos claro, pero espero que quede en nuestras mentes la relevancia del testimonio.
9 veces, si descontamos la del versículo 7, aparece la palabra testimonio. Por lo tanto, lo que Juan aquí está es remarcando que Jesús es Dios. Y ese testimonio del cual está remarcando aquí Juan es el testimonio que ha dado el Padre y el testimonio que ha dado el Espíritu. ¿Los hombres damos testimonio de Dios? Claro. Pero tiene que ser basado en la verdad. Nosotros no damos testimonio de nosotros mismos, damos testimonio de la verdad. Por eso es que estamos aprendiendo que cuando hablamos de evangelismo no es contar tu conversión. Evangelismo es un mensaje de una verdad y de un hecho que ocurrió y que demanda una decisión. Versículo 9. Entonces vimos, y 3 son los que dan testimonio en la tierra, el espíritu, el agua y la sangre, y estos 3 concuerdan. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. Mayor es el testimonio de Dios, que es lo que acaba de hacer Juan. Ocupa 2 veces, mayor. Si creemos, ¿no es cierto?, al hombre, si creyeron a Juan el Bautista, si creyeron a los apóstoles, también creeremos, por cierto, a Dios. Por eso es que Pedro dice, ¿qué cosa? Nosotros tuvimos tremenda experiencia, al punto que casi nos desmayamos. Yo no sabía qué decir, me acuerdo lo único que le dije al Señor, le dije, Señor, hagamos 3 cabañas, una para ti, una para Elías y otras para Moisés, y ni sabía lo que decía. Pero esa experiencia no es la que marca mi fe. La palabra profética es más segura. Y la palabra profética es la que tenemos hoy día nosotros hasta aquí. A lo mejor no vamos a tener ninguna experiencia de las que pensamos que debemos tener para que nuestra fe sea firme. Esto es como cuando la gente está casada y el matrimonio más o menos no se va mal y dice, ay, tengamos un niño para que nos unamos. Es lo peor que pueden hacer. Porque los niños no son para eso. Los hijos no son para eso. Las experiencias no son para aumentar mi fe. Las experiencias son eso solamente, experiencias. Lo que aumenta mi fe es la palabra profética. La palabra profética. Y ahí, ¿quién más que los judíos del primer siglo tuvieron las experiencias irrepetibles a lo largo de toda la historia que tú pudieras imaginar? Del mismo Dios hecho hombre. Y al final igual pidieron a Barrabás. Por lo tanto, nunca las experiencias son sinónimo de aumentar nuestra fe. Nunca. Es lo que dice la Escritura. Porque muchas veces dice, creyeron. Claro, pero ¿y después? ¿Por qué es que habían solo mujeres a los pies de Jesús en la cruz? ¿Dónde estaban todos aquellos que creyeron supuestamente? Ni siquiera sus propios discípulos, que fueron testigos oculares, no solamente de la transfiguración, sino que de todo el ministerio de Jesús. De todo el ministerio de Jesús. ¿Qué es lo que busca hoy día la supuesta iglesia cristiana? Experiencia. ¿Qué le vende a la gente? Experiencia. ¿Le saca plata cómo? Con experiencia. Le vende agua de la llave, ¿no es cierto? Y le pone la etiqueta del Jordán y la gente lo cree en el testimonio de los hombres, pero no creen que Dios puede cambiar, ¿no? Y ahí va la persona, ¿no es cierto? Y compra agua del Jordán. Ahí va la persona y compra una astilla de la cruz de Cristo. Pero a la iglesia se le pide que ofrende y todos estos son ladrones. Así funciona esto. ¿Por qué? Porque la astilla me trae suerte. Esto no, pum. Che, están dando el plátano esto más encima. Entonces, ese es el corazón del hombre. Pero cuando Dios transforma nuestro corazón por medio de su palabra y el Espíritu Santo nos va transformando usando la palabra de Dios, ya no vemos las cosas como antes. Va matando esa naturaleza caída. Y ese es el mejor testimonio que podemos dar nosotros de Dios. Por eso que dice, el que me ama obedecerá lo que yo digo. Porque la obediencia no debe venir de una verticalidad religiosa, sino que viene de una verticalidad amorosa. Amo a Dios, por eso dice David,
cuánto amo tu ley, porque amo a Dios. El que me ama obedecerá a mis mandamientos como una forma natural de expresarse a Dios. Por eso dice también sus mandamientos no son gravosos. Cuando las personas dicen, tengo que ir, tengo que hacer esto, y siempre es como, ¿sabes qué? Lo más probable es que esa persona no se haya convertido. Porque las cosas de Dios son agradables. Agradables. Nuestra naturaleza carnal es la que nos molesta. Es cierto, tenemos que hacer varias cosas y todo esto y trabajar, pero mi deleite es en el Señor. Pero no solamente verbalmente, sino que transformación. Mi esposa, tu esposo, tus hijos tienen que ver esto. Eso es lo que llamamos testimonio. Versículo 10. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio. El testimonio de que Jesús es Dios, el testimonio que ha dado el Padre, el testimonio que ha dado el Espíritu Santo. Y entonces nosotros, en función de ese testimonio que está en nosotros, testificamos que Jesús es Dios. Jesús es Dios. No basta con decir solamente yo creo en Jesús. El testimonio implica que nosotros vamos a morir por esa verdad, si así es necesario. Y entonces, tal como ocurrió con todos los hermanos del primer siglo y lo que ha ocurrido a lo largo de la historia, las personas pueden estar dispuestas a pelear por una mentira, pero difícilmente, voluntariamente, tendrían que estar muy, muy engañados. Morirán, y hasta donde yo conozco, los únicos verdaderamente engañados que mueren engañados son los musulmanes. Pero alguien que conoce la verdad, que sabe la verdad, pero que quiere vivir una mentira, difícilmente va a morir por esa mentira. Pero el cristiano está dispuesto a morir por esa mentira, porque sabe que la muerte es ganancia. Porque dice el versículo 11, y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna, y esta vida está en su Hijo. En su Hijo. Recuerdan que la semana pasada hablamos de los arraigos que nos tienen muchas veces con la cabeza tan metida en este mundo, más metida de lo que la debiéramos tener, que hemos llegado a arraigarnos de cosas que sabemos en nuestra mente que son temporales, aún nuestra propia vida, y no para vivir de una manera inconsciente o desprolija, pero no tampoco para vivir de una manera obsesionada con algo que se está terminando. Todos los eventos que están ocurriendo a nuestro alrededor, todo se está ordenando no para la aparición de Cristo, para la aparición del anticristo. El que va a traer una solución por algunos meses a este mundo es el anticristo. Él va a poner el orden que no hay, él va a traer la justicia, pero también va a traer muerte, persecución, destrucción. Y la gente, si hoy día siguen a estos políticos, cuando aparezca el anticristo, olvídate. Y eso es lo que viene, ese es el siguiente capítulo de la historia humana. ¿Lo sabe la gente? No. Pero lo presiente. Lo presiente, ¿o no? Lo presiente, algo anda mal. Las cosas están raras. No solamente por los terremotos, los huracanes, las muertes, las desgracias. Que dicho sea de paso, en el siglo XX, ni sumando todas las muertes en las tragedias, se equiparan a las muertes en Europa durante la peste negra. Por lo tanto, todos esos incidentes han sido también parte de la humanidad. Pero ahora hay otro ingrediente y se percibe eso. Porque la gente en su conciencia, no en su espíritu, en su conciencia, sabe que hay algo, que hay un Dios. Que hay un Dios, pero no quiere conocerlo porque sabe que si le conoce, ¿qué es lo que dicen muchas veces las personas? A mí en realidad y a veces cuando uno conversaba con los jóvenes, no ahora, antes, a mí en realidad yo sé que la iglesia es verdad, todo, pero pucha, quiero vivir mi vida, y como a los 35 años ahí voy a, casi como sentar cabeza espiritual. Y eso es porque a lo mejor han visto a los papás que, la cuestión, hay que ir a la iglesia, te dije que no digan. Entonces les resulta de repente el testimonio de lo más desagradable. Si ser cristiano es eso, prefiero seguir siendo pagano. Pero igual saben que hay una verdad
y saben que la están rechazando. Fíjense en la nación de Israel. La nación de Israel, cuando quería pecar, se volvía a los ídolos, ¿cierto? Ya, pecaban, todas las cuestiones. Pero cuando estaban viviendo las consecuencias, se volvían a Jehová. Porque sabían que Él es el verdadero y el único que los puede sacar de eso. Perdónanos, perdón. ¿Y por qué no te vuelves o no sigues con esos ídolos? Porque sabes que son mentiras. Pero esos ídolos te permiten hacerla de Kiko, Caco, Queco, Cuco, todo. No te pide cuenta. Y entonces cuando ya se acaba la fiesta y empieza todo el problema, llanto, perdónanos, Señor, nos volveremos a ti. Porque saben que Él es el verdadero. Así también opera el hombre. Sabe que hay un Dios. Sabe que tendrá que un día rendir cuenta. Aunque diga con su boca lo que diga, en la conciencia humana está puesto eso. Y hay algo terrible. El versículo 10. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios, le ha hecho a Dios mentiroso. Y eso, hermano, no es poca cosa, por cierto. Llamar a Dios mentiroso. Dios dice que Él no miente. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Los hombres somos mentirosos, Dios no es mentiroso. Pero si más encima yo llamo a Dios mentiroso, imagínate el nivel de ofensa de eso. ¿Y cuándo lo llamo mentiroso? Cuando no creo que Jesús es Dios. Cuando creo que Jesús es uno de los tantos caminos. Cuando creo que María, su madre terrenal, es más importante que Jesús. Cuando creo cualquier cosa, no borro a Jesús, porque en mi mente yo creo que si tengo acá esto, y además tengo Jesús, como cuando muestran siempre las piezas de los curanderos, tienen pero cuanto bicho queráis, y también supuestamente ellos a Jesús ahí. ¿Ya? Hasta tu foto puede estar también ahí entre medio. Todo eso ahí, lo que sea, de lo que me agarre. Y por cierto también Jesús. Pero cuando tú le dices, ¿sabes qué? Tienes que botar todo esto, incluida la imagen esa que tenés que creer que es Cristo, porque Cristo tiene que vivir en tu corazón, no le va a gustar. Salvo que el Espíritu Santo le haya concedido arrepentimiento. Y ese es el milagro de la conversión. Ese es el milagro de la conversión. La próxima semana vamos a hablar acerca de la vida eterna, porque dice el versículo 11, y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna, y esta vida está en su Hijo. Lo maravilloso de la vida eterna, porque continúa, el que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo no tiene la vida. Y por lo tanto, todos esos falsos maestros, todas esas falsas religiones, ¿qué es lo que tienen? Muerte. Muerte. Muerte espiritual, un tiempo aquí en la tierra, y muerte eterna, por los siglos de los siglos. Eso es lo que tienen. Y en el infierno no van a estar tus amigos, no va a haber fiesta, no la van a pasar bien. El infierno es un lloro y crujir de dientes por los siglos de los siglos. No, hoy día en este mundo caído todavía existe una protección que llama a la Biblia la providencia de Dios por causa de su pueblo, en la cual la maldad no se ha desbordado. En el infierno es la ausencia total de Dios, y lo que significa es todo eso multiplicado por infinito y para siempre. Por lo tanto, esto no es un juego. Juan está diciendo, este es el testimonio de Jesús. Él es Dios. El que cree tendrá vida eterna. El que lo rechaza lo hace a Dios mentiroso. No es solamente decir, mira, en realidad yo no creo, esto no es para mí. Eso es un rechazo. Y no es un rechazo al hombre, es un rechazo a Dios. Cuando rechazan, la gente, ¿qué es lo que dice? Muchos me rechazan. No te están rechazando a ti. Es que Dios Padre, recuerda la imagen con Samuel, le dijo, no te están rechazando a ti, me están rechazando a mí. Tú eres solamente un emisario mío. Nada más. Están rechazando al que te mandó. Y ese es Dios. Que el Señor nos dé compasión por las almas perdidas, nos dé misericordia entre nosotros en el amor como hermanos, pero por sobre todas las cosas nos dé claridad en el testimonio de quién es Jesús, las consecuencias de rechazarlo y los beneficios maravillosos y las bendiciones de recibirlo. ¿Nos ponemos de pie para orar?